El Señor llama a hombres y mujeres que tengan una fe sincera, un pensamiento sano, hombres y mujeres que reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Cada uno debe mantenerse en guardia, estudiar y practicar la guía de la escuela sabática para tener una fe viva. Misión TV presenta La Verdad Presente. Muy buenas tardes, apreciados hermanos y amigos. Es un privilegio volver para tener el repaso de la lección número 6, curiosamente para el 6 de noviembre, que se titula ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay? Les quiero invitar a que inclinemos el rostro para orar. Amado Padre que estás en los cielos, por favor, a través del repaso de esta lección, enséñanos en qué debemos nosotros reformarnos y renovarnos. Danos una mente clara y un corazón dispuesto a seguir las indicaciones del Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes se acuerdan de nuestra frase, Dios es bueno, bueno es Dios. Quiero explicarles por qué tengo este atuendo. Hace varios años me invitaron a dar una semana de oración en la UNADECA, la Universidad Adventista de Costa Rica, y me habían hecho una cirugía aquí en la cadera cuando fui, y el médico me aconsejó que yo usara una rueda así con aire para que yo me sentara. Y donde quiera que iba yo en la universidad, llevaba la rueda esa, la llanta, y los jóvenes de la Facultad de Teología se preguntaban, ¿y cuál será la ilustración que el pastor nos va a enseñar con esa rueda? Y todos los días querían saber de por qué usaba yo la rueda. Hasta el final ya les dije, es porque no puedo sentarme sin la rueda para no dañarme en la cadera. ¡Wow! Dijeron, pensamos que era alguna ilustración teológica. ¿Por qué estoy vestido así? Bueno, es que este uniforme lo usé cuando el departamental de jóvenes de esta asociación formó una escolta pastoral y tuve el honor de que me incluyera, y este fue el uniforme completo de nosotros. Y como casi no lo uso, de vez en cuando lo saco, y en esta ocasión decidí vestirme así. La semana pasada me puse una vestimenta yucateca, y el próximo miércoles verán que tendré otro atuendo. Queridos hermanos, hace mucho tiempo en una ciudad del norte me invitaron para dar otra semana de oración, y el tema era las 7 iglesias, y cada noche íbamos a estudiar una iglesia. Entonces yo le pedí a los hermanos que trajeran un cuaderno, una pluma, para que mientras desarrollo el sermón, el tema, ellos fueran escribiendo. Por ejemplo, cuando prediqué de la iglesia de Éfeso, ¿en qué se parece esa iglesia a Éfeso? Cuando prediqué de Esmirna, esa iglesia, ¿qué características tiene de Esmirna? Ya sea, cuántos encomios que Dios le daba a las 7 iglesias, se las daría a esa iglesia. O cuántas exhortaciones le daría Dios a las 7 iglesias, esas son exhortaciones que le darían a esa iglesia. En el caso de que en vez de ser 7 iglesias, fueran 8 iglesias. Al final fue muy interesante cuando algunos hermanos dijeron, nuestra iglesia se parece a Éfeso en estas cualidades. Nuestra iglesia se parece a Tiatira, a Esmirna, a Pérgamo, a la Odisea. O sea que si Dios le hubiera mandado una carta a esa iglesia, se las hubiera mandado posiblemente con esa lista de encomios o de cosas bonitas que le decía Dios a la iglesia, o las exhortaciones.
Sí, el mensaje de las 7 iglesias tiene un mensaje profundo para cada iglesia. Yo tengo un escrito del don de profecía, del conflicto de los siglos, y lo titulé Cuando Dios le tapó la boca al diablo. ¿Usted sabe cuándo Dios le tapó la boca al diablo? Cuando el diablo estaba siendo expulsado del cielo. El diablo hizo un berrinche diabólico. Y el Señor solo lo veía y pobrecito, se está yendo del cielo. Está siendo expulsado. Y el diablo le dijo, mira, me estás expulsando del cielo por no guardar los 10 mandamientos que tú inventaste. Esos 10 mandamientos son imposibles de obedecer. Yo voy a ir ahora al planeta Tierra, me voy a encargar de que todos los seres humanos desobedezcan los mandamientos. Y los voy a engañar, los voy a seducir. Y no se van a salvar. Dios esbozó una sonrisa en el rostro y le dijo, estás equivocado, porque no sabes que todo el que cree en Cristo tendrá vida eterna. Jesús va a ir a dar su vida para salvarlo. Se va a hacer un ser humano, va a morir, y el que cree en Cristo será perdonado, y todos los habitantes de la tierra que sean salvos van a venir al cielo. Los vamos a traer para repoblar el cielo, para ocupar el lugar que tú y esos secuaces están dejando en el cielo. Y el diablo quedó con la boca tapada y se vino a la tierra a cumplir sus malos intereses. En esta ocasión, cuando vamos a estudiar la lección de esta semana, vamos a comenzar con el miércoles, que se titula Porque ¿qué nación grande hay? Todas las naciones tienen leyes, tienen sus regulaciones, pero ninguna como el pueblo de Israel. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 9, leemos que comienza diciendo, ahora pues, dice Moisés, después de terminar la historia de los 40 años de peregrinaje, dice Moisés, ahora pues, o sea, después que Dios te acompañó los 40 años, ahora, oh Israel, oye los estatutos, los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora van a escuchar las leyes. Y dijo Moisés, no le van a añadir nada a la palabra que les mando. Tampoco le van a disminuir, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Esa es la verdad presente. No le aumentes a la ley, no disminuyas a la ley ni a la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, ¿se acuerdan? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, no le vas a añadir. Y luego dice en el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. La verdad presente, hermanos. Cuando el pueblo de Dios iba a entrar a Canaán, Dios le dijo, te doy esos estatutos, no le quites, no le aumentes. Ahora en Apocalipsis nos dice a nosotros que tampoco le quitemos ni le aumentemos. En su cuarto sermón, Moisés, porque este es un sermón, la lección de ahora es un sermón, Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con todo hombre que fue en pos de Baal Peor. Destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Después de contarle la historia de los 40 años, les recordó lo que había pasado en Baal Peor, ya en el valle de Sitín. Dijo Moisés, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos están vivos. O sea, todos los que están aquí son los que fueron fieles a Dios en Sitín y no cometieron desobediencia.
y los que sí cometieron desobediencia y quebrantaron la ley de Dios, todos se murieron. Mirad, dice, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomarla por posesión. O sea, van a entrar a Canaán, estos son los decretos, estas son las regulaciones, estas son las leyes. Y el consejo es, guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente este pueblo es sabio, entendido y nación grande. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? ¿Qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Termina en el versículo 9 diciendo, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días en tu vida. Antes bien, las enseñarás ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tu hijo. En la lección del martes, seguid a Jehová vuestro Dios. Moisés dijo, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Todo hombre que fue en pos de Baal Peor fue destruido. ¿Cuántos murieron en Baal Peor? ¿Cuántos cometieron adulterio con las paganas moabitas? ¿Cuántos adoraron otros dioses? 24,000. 24,000 hombres murieron por quebrantar la ley de Dios. Y dice la Biblia en esa sección, y también uno de ellos trajo una moabita, y ese fue alanceado, también fue matado. 24,001. En la lección del jueves, vuestra sabiduría y nuestra inteligencia. ¿En dónde radica la sabiduría? ¿En dónde radica la inteligencia de los israelitas? Dice en Deuteronomio 4:6, guardadlos pues y ponedlos por obra, y vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. A primera vista se podría parecer que la sabiduría y la inteligencia radicaba en los mandamientos, aunque podría ser, pero realmente la sabiduría y la inteligencia radicaba en la experiencia de los israelitas que obedecían los mandamientos y los estatutos de Dios. Quien guarda los mandamientos de Dios tiene sabiduría, tiene inteligencia. La obediencia a los mandamientos de Dios, la obediencia, esa era su sabiduría, su inteligencia. Israel podría haber tenido un sistema de leyes, estatutos y decretos más maravillosos que los que tenía el mundo. De hecho, los tenía. Nosotros los tenemos. Pero ¿de qué serviría si tuvieran los mejores mandamientos, los mejores estatutos, si no las obedecían? Toda la luz, toda la verdad, no les haría ningún bien a ellos ni a los paganos que los rodeaban si ellos no obedecían la verdad. Así, vez tras vez, varias veces, Dios los llamó a obedecer, porque lo que importaba era su obediencia a esas leyes, estatutos y juicios. Eso era lo que importaba para dar el mejor testimonio al mundo. Ahora veremos la parte del domingo. No añadiréis ni disminuiréis. El Señor les dice, obedezcan estos estatutos, estos decretos, no les añadan, no les quiten nada. Desde siempre, Satanás ha sido perseverante, incansable en sus esfuerzos para nulificar
la ley de Dios. Todo el tiempo el diablo ha intentado que nosotros los seres humanos no obedezcamos, que seamos desobedientes. La mayoría de los cristianos no obedecen y son desobedientes a la ley de Dios porque no la conocen, no saben. Y desde que llegan a esas iglesias les enseñan que esos mandamientos ya caducaron, que ya no hay que guardarlos, que la ley fue clavada en la cruz. Saben, hermanos, Satanás ha tenido éxito en este planeta. Él fue a tentar los demás planetas y ahí no le hicieron caso. Pero en este planeta, tristemente, hay muchos defectos. Hay quienes no conocen la ley de Dios, pero nosotros sí la conocemos. Conocemos los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasa? Que muchos mandamientos no los obedecemos. Dios les dijo, no lo hagan eso. Sin embargo, Israel, y puede ser que ahora nosotros, Israel introdujo prácticas que no estaban especificadas en la ley y que también prácticas que estaban prohibidas, porque Dios nunca les autorizó a adorarlo como adoraban a sus dioses las otras naciones. En San Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9, Jesús, platicando con los judíos, les dice, ellos le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? En el tiempo de Jesús habían tradiciones de los ancianos. Toda la vida, muchos ancianos y hasta pastores han creado ciertas tradiciones en la iglesia. Los israelitas también tenían muchas tradiciones. Jesús les preguntó a ellos, oigan, ¿y por qué vosotros quebrantan el mandamiento de Dios obedeciendo sus tradiciones? Ellos establecieron ciertas tradiciones, que obedezcan las tradiciones, pero no los mandamientos. ¿Será que nosotros en nuestra iglesia hemos creado ciertas tradiciones que no vienen en la ley de Dios y no son parte de la ley de Dios? Pero hay hermanos o quizás hasta pastores que han creado ciertas tradiciones y quieren que todo eso sea guardado. ¿Cuáles tradiciones actuales hacen a un lado los mandamientos de Dios? Piénselo. ¿Sabe? Cuando los hebreos finalmente llegaron a la tierra prometida, con frecuencia ignoraron las advertencias directas acerca de la idolatría. Como resultado, los israelitas siguieron muchas prácticas paganas. En la iglesia estamos siguiendo algunas prácticas paganas. Estamos realizando prácticas que no son adventistas. A veces, como parte de la adoración a Dios, los israelitas usaban prácticas de las otras naciones de cómo adorar a sus dioses. ¿Será que hay adventistas que usan prácticas de otras iglesias para adorar a nuestro Dios? En la época de Jesús, no obstante, se llegaron a elaborar todo tipo de tradiciones humanas, que como Jesús les dijo, tradiciones que invalidan el mandamiento de Dios. En la parte del lunes viene la historia triste de Baal Peor. Ustedes saben, el rey Balac le había pedido al profeta Balaam que maldiga al pueblo de Dios. Y Balaam decía, yo no puedo decir cosas que Dios no pone en mí. Yo solo digo lo que Dios pone en mí. Y el malvado de Balaam le sugirió la estrategia para hacer caer en pecado
al pueblo de Israel. Y llevaron las prostitutas, y estas mujeres malvadas atrajeron a los hombres, y los hombres, ustedes saben, cayeron, adulteraron, y después adoraron los dioses que ellas adoraban. Que esa era la intención, quebrantar toda la ley de Dios. Actualmente hay ciertas situaciones que el diablo propicia, como por ejemplo los jóvenes que van a las escuelas, las universidades, sus profesores los quieren obligar a ir el sábado o quebrantar el sábado. Una vez le preguntaron a una señorita, ¿usted puede venir el sábado a presentar exámenes? Sí, a las 7, 8 de la noche vengo. Muy bien, venga a las 8. No sabían ellos que a esa hora ya el sábado había concluido. A veces los jefes de trabajo nos quieren obligar a quebrantar el sábado. Muchos dirigentes. También hay familiares que nos quieren obligar a quebrantar la ley de Dios. Y a veces hasta los seres amados nos quieren conducir por la desobediencia. En cuanto a lo de Baal Peor, Elena White escribió que los israelitas se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hermanos, hay que tener mucho cuidado de no enredarnos con los lazos que Satanás nos pone, las trampas. No te aventures a pisar terreno prohibido. A veces uno piensa, solo voy a hacer esto, no tan grave. Se está usted aventurando a pisar terreno prohibido. Se va a enredar en los lazos de Satanás. ¿Sabe que hace varios días, motivado por esta lección, hice una pequeña encuesta y le mandé a mis amigos del WhatsApp, a 200 de ellos, les pregunté, ¿qué mandamientos observas que estamos los adventistas actuales desobedeciendo? ¿Sabe? 102 no contestaron nada. Varios dijeron, mira, me cuesta decirte porque yo también estoy fallando. Pero 102 hermanos, hermanas, me dijeron, pastor, actualmente estamos quebrantando ciertos mandamientos. Fíjense bien, la mayoría dijo que los adventistas actuales estamos quebrantando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dicen, ¿sabe cuáles son los dioses modernos? Se va a sorprender. El Dios moderno que tiene más adoración son los deportes. Los deportes. Es la trampa que el diablo usa para hacernos desobedecer la ley de Dios. Son los celulares. Le dedicamos más tiempo y en primer lugar a los celulares. Se vuelve un ídolo. Antes decían solo la televisión, porque hay hermanos, especialmente ahora en tiempo de pandemia, que han visto televisión todos los días, toda la noche. Bueno, como que el otro ídolo de la vestimenta ha pasado en cuarto lugar. Las uñas, las cejas, las pestañas, el cabello, ahí se invierte mucho dinero o se gasta mucho dinero, recursos, tiempo, la vanagloria, la soberbia, ese es otro ídolo. Y hay muchos artistas que se han convertido en ídolos. Y finalmente algo bueno, el trabajo. De esta manera se quebranta el primer mandamiento actualmente. El segundo mandamiento más quebrantado es el cuarto mandamiento. Algunos hermanos lo reconocieron. Pastor, yo no comienzo a guardar el sábado cuando el sol se oculta el viernes. Ya el sol se ocultó y siguen haciendo lo prohibido. O dicen, ni se ha ocultado el sol el sábado y ya comencé con mis deberes. Bueno, dígame, ¿cómo debemos estar cuando vamos a recibir el sábado? Debemos estar ya bañados, listos para adorar a nuestro Dios. Y no es el tiempo para limpiar los zapatos, para planchar la ropa. No es el tiempo de hacer la comida.
No es el tiempo para que los hijos estén jugando, aún con el celular, el iPad y no sé qué cosas. El sábado no se hace eso. Algunos hermanos dicen, pastor, reconozco que he tenido pláticas de mi trabajo, de negocio, pláticas incorrectas. Y sabe, la mayoría quebranta el cuarto mandamiento durmiendo mucho, comiendo mucho. El tercer mandamiento más desobedecido es el séptimo. Hay muchas maneras de adulterar, de fornicar. Y hay muchos hermanos que lo están haciendo. Después, el otro mandamiento más desobedecido es el quinto. Porque qué barbaridad, cómo los hijos, los jóvenes, no respetan a sus padres, no respetan a los dirigentes de la iglesia. Cómo quebrantan el quinto mandamiento. Eso es lo que pasa ahora. Fíjese que no mencionan el sexto ni el octavo, mencionan el noveno mandamiento. No hablarás falso testimonio. Muchas murmuraciones, muchas críticas hay en la iglesia. Y finalmente el décimo, no codiciarás. ¿Saben que es el único mandamiento en el que yo no puedo ver quién lo está quebrantando? Yo puedo ver quién roba, quién adora ídolos, pero quién codicia, eso no se puede ver. Y todos los que codician, nadie sabe que está codiciando. Nada se dice del segundo mandamiento, porque pareciera que nadie adora imágenes. No se dice del sexto mandamiento, no robarás, ni del octavo mandamiento. Queridos hermanos, nosotros somos una iglesia privilegiada porque tenemos la Biblia. Sí, pero también otras iglesias tienen la Biblia. O sea que el hecho de tener la Biblia no nos hace una nación, una iglesia importante, pero solo nosotros, los adventistas, tenemos estos libros. El espíritu de profecía. Nadie más cree en el espíritu de profecía. Mire, he pensado, si nosotros fuéramos el Israel que va a entrar a Canaán, y en vez de Moisés estuviera Elena G. de White, ella nos diría, esto es revelación de Dios, obedézcanlo. ¿A poco obedecemos el espíritu de profecía? Queridos hermanos, ¿usted quiere saber de teología? El espíritu de profecía. Está el deseado de las gentes, patriarcas y profetas, profetas y reyes, está palabras de vida del gran maestro, el discurso maestro de Jesucristo, profetas y reyes. Esos libros son teología. ¿Quieres saber de matrimonio? El hogar adventista. ¿Quieres saber educar a los hijos? Para padres y maestros, el libro La Educación. ¿Son novios? Hay un libro que se llama Cartas a los Enamorados. ¿Quiere usted saber de economía? Está el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. ¿Quiere usted saber de salud? Hay un libro que se llama Salud. ¿Y quiere saber de alimentos? Bueno, está el régimen alimenticio y hay otros libros de alimentación. El mejor libro, fíjese bien, según yo, el mejor libro de psicología se llama Ministerio de Curación. Hay más de 40 libros traducidos al español del espíritu de profecía. Ninguna iglesia tiene estos libros. ¿Usted cree que haríamos bien en obedecer lo que dice el espíritu de profecía? Claro, primero lo que dice la Biblia, luego dice lo que dice el espíritu de profecía. Pues así como Israel desobedeció a Moisés, así la iglesia de hoy no está obedeciendo el espíritu de profecía. Haríamos muy bien en adquirir los libros, leerlos y obedecerlos. Una vez que fui a Colombia, encontré ahí en la librería adventista, en el GEMA de ahí, que no se llama así, un librito pequeño de Elena White
que se llama La Edad Dorada. Y yo pensé que era la juventud y compré varios libros para regalarle a algunos amigos. Pero cuando leí el libro, ¿sabe cuál es la edad dorada? De los 60 años para adelante, la tercera edad. Yo creo que todos nosotros de la tercera edad deberíamos leer el librito La Edad Dorada. Podríamos leer el libro Eventos Finales. Podríamos leer el libro La Segunda Venida y el Cielo. Y les digo, hay muchos. Joya de los Testimonios 1, 2 y 3. Dijo un hermano, las únicas joyas buenas que podemos usar es Joya de los Testimonios 1, 2 y 3. Hay testimonios para la iglesia, hay consejos para todo. Mire, para hacer evangelismo hay un libro llamado Evangelismo. Para hacer obra misionera hay un libro llamado Servicio Cristiano. O sea, tenemos un espíritu de profecía para todo. Haríamos muy bien en no parecernos a los israelitas. Que Dios nos ayude a guardar los mandamientos del Señor, a obedecer su palabra y también el espíritu de profecía. Oremos, hermanos, para despedirnos. Amado Padre que estás en los cielos, ayúdanos a que haya una reforma en nuestra vida, a que haya un reavivamiento. Permite que al comprender el libro de Deuteronomio, capítulo 4, nosotros seamos humildes para que nuestra vida sea transformada por la influencia del Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos y hermanas que han visto este repaso y ayúdalos a compartirlo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Dios les acompañe.